bendiga, hermanos, en esta tarde. Qué bueno que podemos una vez más celebrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y reconocer que sin Él nada somos. Nos alegramos porque el Señor en esta tarde nos ha dado la posibilidad de poder estar frente a las cámaras para ustedes y poderles bendecir, poderles saludarles en este día, deseándoles las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias, deseando que el cuidado de Dios esté sobre sus vidas, sus familias, sus trabajos, deseando que Dios esté guardando en completa paz sus vidas. Agradecemos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Agradecemos al Señor porque podemos regocijarnos en su presencia y podemos bendecir su nombre y contemplar sus maravillas y regocijarnos en el Rey de Reyes y exaltar la grandeza de nuestro Señor. En esta tarde, una vez más, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder ministrarles y también a ustedes las gracias por abrir sus puertas a través de las redes sociales para poder entrar a sus hogares. Gracias y que la bendición de Dios sobreabunde en su vida en todas las vías. Así que damos gracias al Señor por este tiempo y queremos leer la palabra de Dios en esta hora, y también les saluda a ustedes, los hermanos que nos acompañan hoy, Yumila que está en las cámaras, Amarilis, Miguel en el teclado, Daniel de la batería y Roberto en el bajo. Les saludan también a ustedes en esta hora. Nos gozamos porque somos pocos aquí, pero ustedes allá son muchos mirando, y damos gracias a Dios por esa gran bendición. Así que en esta hora quiero que vaya a Juan capítulo 9. Vamos a leer y sobre este mismo pasaje estaremos predicando. Juan capítulo 9, verso 1 al 5. Gloria a Dios. Estamos en estos últimos domingos dando un paseo hermoso por los evangelios. Y hoy llegamos hasta Juan, Evangelio de Juan capítulo 9, verso 1 al 5. Jesús sana a un ciego de nacimiento, así probablemente dice la versión que usted va a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, la luz del mundo soy. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta hora el privilegio inmenso de poder ser tus hijos. Gracias porque nos has escogido de toda nación, pueblo y lengua. Gracias porque tú nunca hiciste acepción de personas y levantaste de todo el mundo gente que te adora, que te alaba. Gente que somos imperfectos, pero que en el proceso de la santificación estamos caminando contigo a través de que tú, Espíritu Santo, estás puliendo nuestras vidas. En esta hora, soberano Dios, traemos a ti la gloria y la honra debido a tu nombre. Estamos delante de ti reconociendo tu grandeza y esperando que el cielo se abra y derrame bendiciones. Que todo lo que hagamos en esta tarde, de palabra o de acción, sea para tributarte la gloria debida a tu nombre. Señor, en esta hora traemos delante de ti todas las inquietudes, traemos delante de ti, Señor, las peticiones, traemos delante de ti cualquier ansiedad o angustia que pueda haber en alguno de tus hijos, declarando, Dios, que tu Espíritu Santo estará a cargo, estará obrando, sanando al enfermo, levantando al caído, dándole fuerza al debilitado, curando al herido, Señor, restaurando a aquel derribado. En el nombre de Jesús, en esta hora estamos, Señor, declarando los cielos abiertos, que tu presencia fluya en esta tarde, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y sobre los que están, Señor, delante de sus teléfonos, de su computadora, o tal vez frente a una televisión, Señor, en esta hora
Declaramos que los cielos, Señor, se abren sobre cada uno de nosotros, trayendo sobre nosotros tus bendiciones, Señor, y que abundarán en nosotros en esta hora. Ministranos a través de tu palabra y que todo lo que hagamos, Señor, sea dirigido por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a alabar al Señor juntos en esta hora con alegría, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Dios le bendiga a todos en esta tarde. Vamos a adorar al Señor porque Él es Dios sobre cielo y tierra. Dice esta primera canción: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo especial.
estamos, Señor, para adorarte, Jesús. Queremos ser un sacrificio de alabanza y adoración a tu santo nombre, Jesús. Porque no hay otro Dios, solo tú eres grande. Porque Él es nuestro Dios, amén. Él es nuestro Dios. Queremos en esta tarde predicar la palabra de Dios bajo el tema discípulos de Jesús o discípulos de los discípulos de Jesús. Mire qué título este. Discípulos de Jesús o discípulos de los discípulos de Jesús. Más bien eso es la pregunta, el título del mensaje. Y por eso quiero leer la palabra de Dios una vez más en Juan capítulo 9, verso 1 al 5. Gloria al Señor. Así dice la santa palabra de Dios.
Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra, que es santa y es bendita, y creemos que va a ministrar a tu pueblo, va a traer bendición, va a traer discernimiento, va a traer reflexión en la vida de cada uno de nosotros. En esta hora, Espíritu Santo, te invitamos a tomar el control de todo lo que digamos para que tu nombre se glorifique, Señor, y tu reino sea extendido a través de lo que tu palabra produzca en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús reprendemos todo lo que quiere estorbar y los cielos se abran para que tu presencia, Espíritu Santo, fluya en nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué este título? ¿Por qué esta pregunta? ¿Discípulos de Jesús o discípulos de los discípulos de Jesús? En las últimas dos décadas, hace tal vez unos 20 años para acá, se ha venido haciendo un mayor énfasis en la vida de ministerios, en la vida de hombres que están al frente de ministerios, en la vida de personas que dentro del mundo evangélico han influido de alguna u otra manera, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, que de un modo u otro pues han afectado la cristiandad, han traído un gran avance en la vida cristiana de muchos, pero muchas personas han hecho algo, y es que se han convertido más en discípulos de estos discípulos de Cristo que del mismo Cristo. Y este sermón de esta noche tiene como objetivo llevarnos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y como quién lo estamos haciendo. ¿Verdad? Usted leyó conmigo Juan 9 del 1 al 5. Usted ve cómo se manifiesta la misión de Jesucristo en esta tierra, que era de dar vista a los ciegos, de traer vida al muerto, de levantar a los muertos, sacarlos de la tumba, darle vida, resucitar, ¿verdad? Traer sanidad, traer milagros. Esa era la misión de Jesús. La misión de Jesús era estar al tanto de los necesitados y obrar a favor de los necesitados, sean hablando espiritualmente o físicamente. Jesús estaba al tanto, era la misión de Él cuando llegó a esta tierra para bendecir. Entonces este sermón nos va a llevar a reflexionar como quién estamos actuando hoy en día nosotros los que decimos que somos cristianos. Alrededor del mundo todos nos conocen como cristianos, seguidores de Cristo, pero a veces la historia misma atestigua en nuestra contra que hemos actuado muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana más como los discípulos de Cristo que como Cristo mismo. Y en ninguna parte de la Biblia hemos sido llamados a ser discípulos de los discípulos. Hemos sido llamados a ser discípulos únicamente de Cristo Jesús, Señor nuestro y de todos. Aleluya. Entonces, con este sermón nos va a ayudar a reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo y como quién lo estamos haciendo. Porque si sabemos estas cosas, lo que estamos haciendo, y si sabemos como quién lo estamos haciendo, vamos a poder evaluar nuestro discipulado o autoevaluar nuestro discipulado. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Como quién? ¿A quién nos estamos pareciendo? Hoy en día usted ve que hay mucha gente que quiere parecerse a otra gente dentro del mundo cristiano. Quieren parecerse a un predicador o quieren parecerse al pastor que tiene, quieren parecerse amado. La única meta que tenemos en común cada uno de los cristianos es parecernos más a Cristo cada día. Esa es la meta que tenemos. Por lo tanto, he escogido este pasaje para hablar precisamente quiénes son los discípulos de Cristo y quiénes son discípulos de los discípulos de Cristo. Aleluya. La historia del ciego de nacimiento,
que se narra en Juan, capítulo 9. Los 41 versículos que tiene este capítulo son específicamente para contar la historia de este hombre que nació ciego de nacimiento. Pero esta historia usted no la va a encontrar en ninguno de los demás evangelios. Solamente Juan tiene registrada esta historia poderosa. El milagro que Juan relata es un milagro tremendo, porque es una representación. Este capítulo 9, aunque habla esta historia, o cuenta esta historia, tiene un lenguaje figurado, pero abundante, que todas las cosas tienen ciertas representaciones con respecto a la vida y a la situación de Israel de aquellos días, de los tiempos de Jesús. Y Jesús en el capítulo anterior ya había estado hablando en el templo con los judíos religiosos, con los cristianos, con los fariseos, con toda aquella gente que estaba alrededor de Jesús de aquellos días. Y había dicho algo muy interesante en el capítulo 8, versículo 12. Había dicho algo muy interesante Jesús. Y él dijo, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor para siempre. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, Jesús estaba confrontando al mundo religioso, al mundo de aquellos días que había hecho más énfasis en la religión, en los conceptos religiosos, que en el mismo Dios al cual ellos profesaban creer. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo está diciendo, el que me sigue va a tener vida, va a tener luz, la luz de la vida. Entonces, si usted nota cómo el Señor habla de que es la luz del mundo en un término espiritual, le está hablando de la salvación, está hablando en lenguaje figurado, está diciendo, si me sigues a mí vas a tener vida, vas a ser salvo. Pero aquella gente no podían ver, porque cuando usted y yo dejamos de ser discípulos de Cristo y nos convertimos en seguidores de otros discípulos, terminamos ciegos espirituales. Y aunque la luz esté frente a nosotros, no la vemos, de lo que ocurría con los judíos. Los judíos no escuchaban, pero no veían, porque estaban ciegos espirituales, no podían escuchar la voz de Dios, no podían ver a Dios como la luz, no podían ver a Jesús como la luz. Aleluya. Pero todo esto es descrito en el capítulo 8. El capítulo 9 también nos muestra, de cierta manera, ya no la ceguera de los judíos piadosos, de aquellos que andaban según la ley de Moisés. También nos muestra, de cierta manera, la ceguera de los discípulos que andaban con Jesús. Porque, hermanos, andar con Jesús no significa que podamos ver lo que Jesús ve. Cuando estamos con Él y seguimos y somos realmente sus discípulos, entonces es que podemos comprender realmente o ver lo que Jesús está viendo. Aleluya. Entonces, si usted nota el versículo 1 que acabamos de leer, dice, al pasar Jesús andaba con los discípulos. Jesús andaba con los discípulos. Jesús no andaba solo. Al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. Aquí el verbo ver está en singular. Andaban varios, andaban con Jesús. No sé cuántos eran en total, pero andaban los discípulos con Jesús. Porque luego usted nota como le hacen una pregunta, los discípulos a Jesús, ¿quién había pecado, si este hombre o los padres? O sea que no andaba solo, pero solamente Jesús se dio cuenta de la necesidad. Solamente Jesús tenía ojos de misericordia para ver un hombre necesitado al frente. Solamente Jesús. Al principio del capítulo 8 estamos mirando cómo los judíos también, metidos en la ley, metidos en las tradiciones del judaísmo, no veían la necesidad de los hombres, solamente estaban enfocados en la grandeza del templo. Los discípulos estaban tan contentos de andar con Jesús, de caminar con Jesús, que no miraban otra cosa que su andar con Jesús. Sin embargo, no tenían visión para ver lo que Jesús estaba viendo.
Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué los discípulos no vieron al ciego? ¿Por qué no se dieron cuenta de lo que se dio cuenta el Señor? ¿Será acaso que los discípulos de una manera figurada están representando a los cristianos entretenidos en las cosas de la vida, aún en la misma obra de Dios, haciendo cosas que creen que es lo correcto, y realmente dejamos de mirar lo que es importante para Dios? Nada es más importante para el Señor Jesucristo que las vidas, amado hermano. Nada es más importante que las almas para el Señor Jesucristo. Nada es más importante que una gente necesitada para Jesucristo. Pero si estamos envueltos en esa aureola de religión, no vamos a ver lo que Cristo ve. No vamos a sentir lo que Cristo siente. No vamos a tener la compasión que Jesús tenía, porque estamos envueltos en un manto de religión y nos conformamos, estamos cómodos, estamos en un lugar que nos sentimos bien, por lo tanto estamos en esta situación. Y entonces esta llega a nuestras vidas un estado de religión que no nos deja ver lo que Jesús está mirando. Nos concentramos en tener un templo lindo, nos concentramos en tener la iglesia mejor, el mejor grupo de alabanza, los mejores bancos de la iglesia más sobresaliente, el edificio más sobresaliente de la ciudad. Eso es la parte de la religión. Pero si somos discípulos de Cristo, en vez de estar ocupándonos y poniendo esas cosas en primer lugar vamos a poner las almas necesitadas, porque eso es lo que Cristo estaba mirando. Aleluya. O sea que tanto los judíos religiosos como los seguidores de Jesús de esos días no podían ver lo que Jesús miraba. No se percataban de la necesidad del mundo. No se percataban de las situaciones de las personas a su alrededor. Fíjense hasta qué punto habían llegado los discípulos y la familia de los discípulos que andaban con Jesús. Que la mamá, en Mateo 20 al 21, encontramos algo que muestra religiosidad. Y dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postándose ante él y le pidió algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso se llama religiosidad. La religiosidad quiere, ¿qué cosa? El aplauso. La religiosidad quiere la honra. La religiosidad quiere el puesto de honor, el liderazgo, sobresalir, que la gente lo aplauda, le reconozca. Pero este Rey de Reyes llamado Jesucristo, al cual es necesario seguir, y es el modelo por excelencia que tenemos, Él no vino para recibir aplausos, vino para servir, vino para bendecir, vino para sanar, para libertar a los cautivos. El Señor se hizo siervo. Pero cuando caemos en la religiosidad, no tenemos ojos para mirar como Jesús. Miramos como los discípulos de Jesús. Y estamos llamados a mirar con los ojos de Jesús y a actuar como Jesús actuó. Porque el que dice que está en Él, dice la palabra, la primera carta del apóstol Juan, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. No como anduvo Pedro, no como anduvo Juan, no como anduvo Jacobo, no como anduvo Felipe, no como anduvo Pablo, no como anduvo Jesús. Bendito sea el Rey. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Cuando usted y yo nos enfocamos en tener un buen edificio lindo y cómodo, más que en llenarlo de gente necesitada, estamos ciegos. Y solo somos religiosos, orgullosos de mostrar un cierto poder económico. Alaba si puede. Di amén o aleluya o lo que tú quieras, pero esa es la verdad. Somos religiosos y nuestro enfoque está más en la gloria del templo, en la gloria del edificio, en los buenos programas de la iglesia, en los grandes eventos que hacemos, que en las almas. Si no tenemos nuestro principal enfoque en las almas, estamos ciegos. Andamos con Jesús y todavía no vemos lo que Jesús está mirando.
Jesús andaba con los discípulos y solamente él pudo ver al ciego, los demás no lo vieron. Bendito sea el Señor. Entonces, para comprender de quién somos discípulos y como quién estamos actuando, tenemos que remontarnos a la misión de Jesús primero. Luego vamos a analizar la misión de los discípulos. Vamos a analizar primero la misión de Jesús. Según Juan 9, Jesús se detuvo y miró al cielo. Usted que ha leído un poco la Biblia sabe que cuando la Biblia dice que Jesús miraba, eso tiene más significado que una simple mirada de la que usted y yo damos. Cuando Jesús miraba, cada vez que la Biblia habla, Jesús miró. Dice la Biblia más adelante, siempre que lo dice, que miraba con ojos de misericordia, con compasión, con bondad, con gracia. Aleluya. Así miraba Jesús y así estaba mirando el Señor Jesús, aquel hombre que había nacido ciego de nacimiento. Jesús ya había dicho que era la luz del mundo. Los hombres en términos espirituales estaban hablándole a aquellos judíos y a sus discípulos que andaban también. Ellos en términos espirituales no comprendieron qué Jesús estaba diciendo. Pero el encontrarse a este ciego en el camino, para Jesús fue una oportunidad de demostrar físicamente lo que espiritualmente aquellos no entendieron allá. Este hombre nació ¿cómo? En tinieblas, ciego, no vio, de nacimiento, no sabía lo que era la oscuridad, lo que era la luz del día, vivió en oscuridad todo el tiempo. Y Cristo aquí tiene la oportunidad de manifestar lo que había dicho: yo soy la luz del mundo. Ahora Jesús podía físicamente demostrar con un gran milagro esta apertura en la visión de este hombre que nunca había conocido la luz. Y este ciego, muchos comentaristas se han puesto de acuerdo para decir que este ciego representa la condición que vivía Israel de aquellos tiempos, tan enfocada en lo religioso que no podían darse cuenta realmente de la necesidad de su prójimo alrededor de ellos. Pero también dicen estos comentaristas que representa a la iglesia moderna, entretenida en todas las cosas, que necesita que se le abran los ojos. Y este mensaje nos quiere llevar a reflexionar para que nuestro discipulado sea de acuerdo a lo que Jesús nos dejó modelado y no lo que nos dejaron los apóstoles ni los discípulos. Porque si usted analiza, los discípulos eran como nosotros, comunes y corrientes, y cometieron un montón de errores. Pero Jesús es el único que con autoridad moral enseñaba y actuaba, por lo tanto es el único al cual podemos seguir sin temor a equivocarnos. Bendito sea el Señor. Cuando usted analiza la misión de Jesús, por ejemplo en Juan capítulo 4, su única misión era demostrar el poder de Dios a los necesitados sin hacer preguntas. Los discípulos, ¿qué hacían? Preguntar. Jesús quería sanar, Jesús quería hacer un milagro, Jesús quería obrar. Los discípulos habían visto ya a Jesús haciendo un milagro, pero no le dijeron: Señor, mira, ya hay un ciego, hace el milagro, sánalo. No, ¿saben lo que dijeron? Señor, ¿quién pecó, este o los padres? Señor, ¿quién pecó, este o los padres? El religioso siempre está haciendo ese tipo de preguntas. Son muy teólogos. La gente religiosa es muy teóloga. Le gusta hacer preguntas profundas, pero son preguntas que Jesucristo no quiere contestar. Porque Jesús no le contestó a los discípulos, ni ni los padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya. Pero si usted analiza la misión de Jesús, Juan capítulo 4, usted la conoce, la historia de la mujer samaritana. ¿Qué cristiano no conoce esta historia? Los discípulos iban con Jesús a una hora del día, a la hora sexta, cuando era fuerte, tenían hambre, querían ir a comprar comida. Jesús se quedó en el pozo esperando a los discípulos que fueran a la ciudad a comprar, porque sabía que alguien con más necesidad que una simple hambre iba a aparecer, y es la mujer samaritana, la cual narra la Biblia
que había tenido 4 maridos y el que tenía ahora no era de ella. Así narra la Biblia de esta mujer, la mujer samaritana. Y cuando regresan los discípulos ya con comida, Jesús había estado hablando con la mujer y esta mujer había ido a buscar a la gente de la ciudad. Y ahora Jesús, cuando llega la comida, dice que los discípulos estaban interesados en que Jesús coma. Come, maestro, come. Y él dice, yo tengo una comida mejor que esta. La necesidad de los hombres era la comida de Jesús. Y él venía a hacer la misión que el Padre le había encomendado, y era atender a los necesitados, sea espiritualmente o físicamente. Y ahorita se lo vamos a hacer ver. Aleluya. Jesús no le importaba la comida, tenía algo mejor, y era que ofrecer la comida del cielo. Los discípulos enfocados en la comida de la tierra, Jesús trayendo el pan del cielo. Aleluya. Si vamos más adelante, la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre en Lucas capítulo 8 y Marcos 5:25, los dos evangelistas recogen la historia. Jesús en el camino, en su diario andar, aparece Jairo con su hija moribunda, le dice, maestro, ten misericordia. Jesús no iba apurado. Jesús estaba al tanto de las necesidades. Los religiosos judíos y los discípulos, cuando nos desenfocamos del maestro que es Jesús, terminamos tan agitados y tan apurados que no vemos la necesidad y seguimos de largo. Cerramos los ojos y no nos importa nada. Pero Jesús se detuvo y quiso hacer el milagro y se fue con Jairo. Y mientras caminaba la mujer del flujo de sangre, también llega y toca el manto de Jesús y es librada de aquel azote de aquel día que había padecido por muchos años. Ahora es libre. Y Jesús se detiene a preguntar quién me ha tocado cuando todo el mundo lo apretaba. Porque Jesús siempre está al tanto del necesitado. La gente que no es realmente discípulo de Jesús nunca ve, nunca tiene conciencia, nunca tiene esa conciencia de pensar en el necesitado. No. Se siente cómodo como está. No le importa la vida del otro. Pero a Jesús sí le importa la vida del necesitado. A Jesús sí le importa. El ciego Bartimeo en el camino. Hay cosas tremendas acá. A Jairo le dijeron, no moleste más al maestro. Ya se murió tu hija. Pero Jesús estaba allí, que es el dador de la vida. Aleluya. Y el ciego Bartimeo le dijeron algo parecido. Hey, cállate la boca, no molestes al maestro. Y el ciego seguía, Jesús, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Usted conoce también la historia, gloria al Señor, narrada en Marcos 10, 46 al 52. Y Jesús se detuvo. Piensa eso. Jesús se detuvo por un ciego. Un ciego para el mundo judío era algo que solamente podía estar mendigando en la calle. No tenía acceso al templo, no podía entrar a la adoración, no podía servir a Dios como lo servía alguien que podía ver. ¡Qué condición tan terrible! Y sin embargo Jesús se detiene por el necesitado. ¿Cuánta gente lo vemos en la calle en una vida de pecado, extraviado? Y pensamos que porque el pecado que tienen esta gente es tan grande, mejor ni hablarle del evangelio, mejor no decirle nada, porque no se puede salvar. De esa manera estamos subestimando los cristianos el poder de Dios. Porque si Cristo no es capaz de traer de la muerte a esa gente que está en un pecado bochornoso, como todos los pecados, si no es capaz de librarlo, entonces ¿cuál es el Dios al cual creímos? Pero Jesús, el Rey de Gloria, estaba allí también para decirle, ¿qué quieres que haga por ti? Él dice que recobre la vista. Diferencia entre Bartimeo y el ciego de nacimiento es que el ciego de nacimiento nunca había visto. Bartimeo parece que en algún momento vio, porque dice que recobre la vista, es algo que había perdido. Entonces, amado, en la alimentación de los 5,000, mire, ahora ya no es
un asunto físico, ahora es un asunto de cuestiones que tiene que ver con deshabilidades, de las personas que están deshabilitadas, un ciego, ¿verdad? Ahora era cuestión de alimentación. 5,000 personas frente a Jesús. Y dice la palabra, si usted lee en Juan 6, 1 al 14, en Marcos 6, 30 al 44 y en Mateo 14, 3 al 21, usted va a encontrar que Jesús, mirando la multitud, como dice que la palabra, mirando la multitud, tuvo compasión. ¿Cómo miraron los discípulos? Maestro, despáchalos ya, despídelos ya. Hay que buscar comida. ¿Qué dice Jesús? Denle ustedes de comer. ¿Cómo responden ellos? Señor, pero si ni con 200 denarios podemos comprar la comida para tanta gente. 200 denarios es un equivalente a más o menos hoy en día a $376. Un denario era 4 gramos de plata. 200 denarios, 800 gramos, son 2 libras de plata. Y ese es el precio que tiene. Entonces, todo esto era lo que se necesitaba aparentemente para alimentar, pero Jesús solamente estaba probando a los discípulos. Jesús sabía cómo actuar. Los discípulos nunca sabían cómo actuar, porque estaban entretenidos en buscar el puesto, querían la honra, como la mamá de los hijos de Zebedeo. Pónganlo a la derecha, pónganlo a la izquierda. Querían estar siempre cerca de Jesús. Y la gente los discípulos se querían acercar tanto a Jesús que no veían lo que Jesús estaba mirando. Tengamos cuenta, no seamos tan apegados a la denominación, tan apegados a lo que hemos aprendido toda la vida, que lo que es el cristianismo, que estemos dejando de ver lo que Jesús está mirando. Bendito sea el Señor. En todos los casos, mientras los discípulos no sabían qué hacer, Jesús tenía una respuesta. Aleluya. Ahora, en el verso 4, dice Jesús, debemos hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y se acerca la noche cuando nadie puede trabajar. Si usted está leyendo la Reina Valera, usted va a encontrar que dice, me es necesario hacer, pero en el texto original de la Septuaginta, la primera Biblia, se tradujo del hebreo al griego. El pronombre personal que se usa allí es plural, no singular. No dice me es necesario, es nos es necesario. Es el verbo gemás en griego. Por lo tanto, nos es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Se acerca la noche cuando ya nadie puede trabajar. Jesús no solamente está indicando que Él viene en obediencia a cumplir la misión, sino que le da 2 alertas a los discípulos. Hay 2 warnings, hay 2 alertas para los discípulos acá. Gloria al Señor. La primera es, mientras dure el día, tenemos que estar ocupados. Jesús estaba diciendo, mientras dure el día, tenemos que cumplir con la misión. El día aquí es el momento propicio, representa la hora exacta, el momento adecuado, el momento propicio para hacer la tarea. Y la tarea estaba enfocada no en los sacrificios, la misión no estaba enfocada en los sacrificios, no estaba enfocada en las liturgias, no estaba enfocada en los programas del templo, de la iglesia de hoy. No, estaba enfocada en las almas de los perdidos. En eso estaba enfocada la misión de Jesús. Y dice también Jesús, estamos en el día. Esta es la hora que podemos hacerlo. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche puede significar muchas cosas. El día puede ser para muchos la juventud. Cuando puedes hacer un montón de cosas y sabes aprovechar bien el tiempo. Y cuando llega ya tus días que te tienes que retirar y estás anciano, comienzan los días de la noche que ya no pudiste, vas a poder recuperar lo que
pudiste hacer cuando estabas en el día. Pero aquí en el pasaje, lo que significa, tiene doble significado. Primero, Jesús estaba diciendo que su tiempo con ellos no iba a ser para siempre. Jesús estaba diciendo, para siempre no voy a estar con ustedes, así que aproveche ahora que es de día y trabaje junto conmigo. Estaba diciendo, estaba anunciando aún su propia muerte. La noche vendría cuando ya no se podría trabajar. Estaba anunciando que iba a ser entregado también a sus ejecutores. Bendito sea el Señor. Sin embargo, mientras era de día, hay que trabajar. Mientras es de día, hay que trabajar. Y él dice, mientras, verso 5, mientras yo estoy en el mundo, la luz del mundo soy. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús fue quitado se acabó la luz del mundo. Ya no había más luz del mundo cuando Jesús fue quitado. No, hermano. Lea conmigo Mateo 5:14. Que dice Jesús allí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. ¿Por qué Jesús dice esto a los discípulos? Porque la misma misión de Jesús debe ser la misión de los discípulos. Sin embargo, los discípulos de Jesús estaban tan entretenidos en el mismo Jesús que no veían o no hacían lo que Jesús les estaba enseñando. Y nosotros a veces estamos tan entretenidos en la iglesia, en las cosas de la iglesia, que no vemos las almas perdidas. Nos afanamos más en tener una buena carne asada e invitar a 30 cristianos que en invitar 2 familias que no son cristianos. Alaba si puede. Nos entretenemos más en tener una fiesta entre cristianos y celebrar. Y no en hacer una fiesta en el patio de la casa, invitar a los vecinos inconversos y regalarle una soda, traerle un sándwich. Porque no son cristianos como nosotros. Bendito sea el Señor. Jesús es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo. Jesús vino a libertar a los ciegos y a darles vista. Usted y yo estamos llamados a darle vista también a los ciegos. Aleluya. Y el hecho de que Jesús estaba sanando, dice la palabra, que luego de decir esto, Jesús, de hablar estas cosas, le dice de una manera un poco no convencional. Escupió en el suelo, dice la palabra, escupió en el suelo, en la tierra, hizo barro, lo puso en los ojos del ciego y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y ocurrió el milagro. El ciego obedeció. Mire, hermano, cuando usted analiza al ciego y analiza a los judíos, el ciego era mejor que ellos. Porque el ciego obedeció. Y si usted sigue leyendo el capítulo 9 completo, en los últimos 2 versículos, el mismo Jesús le dice, porque ahora dicen que ven, están ciegos. A los judíos. El ciego obedeció y los judíos no obedecieron. Entonces, Jesús está mostrando lo que el Salmo 146 dice. ¿Quién era Jesús? El que la sanidad de los ciegos sea el trabajo del Señor Jehová, muestra que Jesús es Dios. Jehová abre los ojos de los ciegos. Salmo 146, 8. Y en Isaías 35, 5, los ojos de los ciegos serán abiertos, profetizando al Mesías. Al Mesías, al Señor Jesucristo. Ahora, la misión de los discípulos. Mientras Jesús miró con ojos de compasión, ¿sabe cómo miraron los discípulos? Con ojos de juicio. ¿Y sabe por qué digo juicio? Porque los discípulos hacen esta pregunta, ¿quién pecó esto de los padres? Esta pregunta tiene un significado tremendo, muy profundo. Y es que la pregunta significa que el hombre es culpable de estar así. Porque de acuerdo a la creencia de ellos, alguien que naciera con un impedimento físico estaba bajo una maldición. O era un pecador tan empedernido que Dios tenía que condenarlo a ese estado de vida. Por lo tanto, eran merecedores de esa condición. Usted se imagina cómo se sentiría
una persona que llegue ciega a la iglesia, o manco, o le falta una pierna, o venga en una silla de ruedas, y le diga, y nos pongamos a preguntarle al pastor o al líder, ¿y quién pecaría, este o los padres? ¿Usted se imagina si una persona en esta condición oye que alguien dice, ¿quién pecó, este o los padres? ¿Cómo se sentiría una persona que le digan así? Estaríamos haciéndolo, cargándolo con más culpa de las que ya trae en sus vidas. Pero Jesús estaba allí con ojos de misericordia, no para hacer preguntas, sino para obrar, para cumplir con su misión, sin esperar nada a cambio. Bendito sea el Señor, aleluya. En la época, en todas las épocas, los religiosos son egoístas y exclusivistas. No pueden ver que Jesús sea la luz para todos. No pueden hacer lo que Jesús hizo por todos y para todos. Jesús nunca hizo acepción de personas. ¿Por qué la religión hace acepción de personas? Bendito sea el Señor. Cuando la religiosidad nos gana, no vemos lo que es importante para Jesús. Y una vez que dejamos de ver lo importante para Jesús, ya no somos discípulos de Jesús. Somos discípulos de alguien más que tal vez fue discípulo de Jesús, pero que sus malos ejemplos fueron los que nosotros recibimos. Porque ya no vemos como Jesús. Otra de las parábolas tremendas es la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. Allí Jesús están hablando y le están preguntando, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Salvación. ¿Qué haré para ganar la vida eterna? Una pregunta buenísima. Y a veces pensamos que para ganar vida eterna solamente hay que aceptar a Cristo, recibirlo en el corazón, ser miembro de la iglesia, e intentar vivir una vida de acuerdo a las ideas que tenemos, que es la fe cristiana. Y eso pues creemos que es la totalidad de la vida cristiana. Pues no, amado, hay más. La única manera de traer el cielo, la única manera en que Jesús trajo el cielo a la tierra fue a través de manifestar su presencia en la vida de los necesitados. Y la única forma de mantener el cielo en la tierra por nosotros, los discípulos de Cristo, es también estar al tanto, al margen, en la condición y en la posición de poder ayudar al necesitado, sea espiritualmente o físicamente. Bendito sea el Señor. Y en esta historia del samaritano, después que hicieron esta pregunta, ¿qué cosa haré para dar la vida eterna? Jesús comienza a hacer una historia. Jesús dice que alguien iba y lo asaltaron los malhechores. Lucas, estamos hablando de Lucas 10, 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Lo dejaron por muerto, lo dejaron herido, tendido en el camino. Le robaron todo, casi muerto. Y en eso venía un religioso, un sacerdote, amados. No venía el miembro de la iglesia, venía el sacerdote. Venía el sacerdote, y este sacerdote no dice la Biblia que no vio, sino que sí vio y se apartó y se fue. En eso viene el levita. El levita eran los músicos de la iglesia, la gente que ministraba en el templo. Un nivel tan grande y tan poderoso como el del sacerdote. Y hace lo mismo, mira, y tal dice, son las 7:30, porque siempre andaban atrasados y corriendo, y el culto es a las 8 y me va a coger tarde que lo levante otro. Bendito sea el Señor. Mire, mi amado hermano. Aconteció, dice, descendió el sacerdote por aquel camino, versos 31 y 32. Y pasó, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia.
¿Seremos movidos usted y yo a misericordia cuando vemos la necesidad? ¿O estamos haciéndonos preguntas como los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o los padres para que estén así? Estaremos preguntándole cuando el pastor le dice o un líder le dice, hermano, vamos a recoger una ofrenda para ayudar a un hermano. Oye, ¿y él por qué está así? ¿Qué habrá hecho él para que esté así? ¿Qué habrá hecho para que perdiera el trabajo? ¿Qué habrá hecho para que esté enfermo? Esa no es la hora de preguntar, es la hora de actuar como actuó Jesús. Jesús actuó en misericordia y los discípulos estaban actuando con ojos de juicio. ¿Quién pecó? Los padres. Y ahora aquí dice el Señor, se acercó, vendó las heridas, le echó aceite, le echó vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ay. Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dice aquel fariseo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ganarte el cielo? Iglesia, ¿queremos ganarnos el cielo? La respuesta de Jesús, ve tú y haz lo mismo que hizo el samaritano. Así que no me vengas a decir que ser un buen cristiano es venir todos los domingos a la casa de Dios y sin atender también al necesitado que vemos en la calle. Alaba si puede. Pero ese es el Jesús de la Biblia, no es el Jesús que tenemos hoy por ahí en la mente y en los corazones. El Jesús de la Biblia tenía en cuenta la vida espiritual de la gente, pero también estaba al tanto de la necesidad física. Alaba al Rey si puede. Aleluya. Pero que Dios es tan bueno, a pesar de que los discípulos no actuaron como deberían actuar. Jesús estuvo siempre dejándolos actuar, a ver si actuaban como Él y nada, hacían otra cosa. Sin embargo, aquí le dice, debemos trabajar. Debemos trabajar. Le está poniendo la misión a ellos también. Tenemos que trabajar ahora que es el tiempo. Ahora que es el momento, es la hora de trabajar. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo los discípulos de hoy? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos actuando según Jesús o estamos actuando según los primeros discípulos? ¿Cuál es nuestra reacción ante los necesitados en nuestro andar diario? Bendito sea Jesús. Jesús vino a incluir los discapacitados a la adoración. ¿Qué vamos a hacer cuando entre un pecador? No en la casa de Dios, cuando lo veamos en la calle. Ojalá y vinieran a la casa de Dios y se llenara de pecadores. Ojalá. Yo oro porque se llene la casa de Dios de pecadores, porque yo soy uno de ellos. Pero quisiera, ¿cómo es nuestra reacción cuando vemos a los pecadores en la calle? Estamos diciendo, mira ese hijo del diablo que se va a ir para el infierno por su pecado. Oye, se nos olvidó de dónde Dios nos sacó, se nos olvidó que Dios tuvo misericordia de nosotros, que tal vez estamos hasta peor que ellos y ahora estamos diciendo, mira qué impío, qué pecador. Bendito sea Jesús. Seguimos mirando, entonces, ¿por qué le dije ahorita que el título era discípulo de Jesús o discípulos de los discípulos de Jesús? Si todavía estamos mirando a la gente con ojos de juicio, no somos discípulos de Jesús, aunque andemos con Él. Somos discípulos de Pedro, de Juan, de Felipe, de Bartolomé y todos los demás, que miraban con ojos de juicio, pero Jesús miraba con misericordia. Jesús es el único modelo que tenemos para cumplir nuestra misión. Y mire, hermano, Jesús le dijo, este es el día de hacer la obra. Aprovecha. Ahora que estamos en la famosa cuarentena del coronavirus,
Ahora que estamos en un momento que todo el mundo está confinado a la casa y no al templo. Ahora este pasaje se hace más, pero más significante porque nos dimos cuenta el mal trabajo que hemos hecho antes. Porque ahora queremos estar en la casa y antes ni veníamos. Mientras dura el día, esta cuarentena, llegó la noche. Y la noche llega cuando usted menos se lo espera. Maravilloso eres Jesús. Llegó la noche, la cuarentena. Tú eres grande. Así mismo llega la noche y no nos deja hacer el trabajo. ¿Cuántos meses tuvimos para traer las almas acá? Y ahora estamos pensando en las almas. Ahora, cuando llegó la noche, bendito sea Jesús. El fracaso de estos discípulos nos muestra que cuando vemos la necesidad, no nos hagamos preguntas teológicas. Si pecó este o pecó los padres. Si está así porque hizo algo malo. Si está así es porque se lo merece. Si se divorció es porque hizo algo malo y se lo merece. Y comenzamos a hacer un montón de juicios. Si realmente somos discípulos de Jesús y no de sus discípulos, entonces cuando alguien aparezca en nuestro camino pecador, cuando alguien discapacitado espiritualmente aparezca al frente nuestro, en vez de tener ojos de juicio, vamos a tener ojos de misericordia. En vez de abrir nuestra boca para condenarle, vamos a abrir nuestra boca para bendecirles. En vez de abrir nuestra boca para decir de dónde salió este pecador, vamos a decir, wow, Dios mío, esta es la oportunidad que tú me has dado para dar el pan del cielo, para que este hombre o esta mujer venga al reino de los cielos. Aleluya. Seamos como Jesús. Y termino diciéndote esto. Jamás intentes ser discípulo de nadie que no sea Jesús. Jamás intente seguir al pastor. Jamás intente seguir al apóstol. Jamás intente seguir al profeta. Jamás intente seguir, porque la misma Biblia asegura que hay que poner los ojos en Jesús. Amén, grande Jesús. Porque todo lo demás nosotros, los títulos que tenemos, no te garantizan a ti salvación para nada. El único que garantiza salvación y vida eterna se llama Jesucristo, el Rey de la Gloria. Vamos a orar en esta hora. Recuerda esto, amado. Necesitamos ser discípulos solamente de Jesús. Porque si somos seguidores de hombres, vamos a terminar haciendo lo que los hombres hicieron. Y nuestra meta es terminar haciendo lo que Jesús hizo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos damos cuenta por tu palabra que en muchas ocasiones, creo que en la mayoría de las ocasiones de nuestra vida cristiana, que hemos actuado más como los discípulos que como tú mismo. Hemos dicho, hemos jurado que somos tus discípulos, hemos dicho a todo el mundo que somos cristianos, seguidores de Cristo, pero en muchas ocasiones no hemos actuado como tú actuaste. No hemos mirado con compasión a la gente. Hemos mirado con ojos de juicio a la gente como miraron los discípulos. Pero en esta hora, Señor, tú nos das esta palabra para abrir nuestros ojos y hacernos reflexionar. Tal vez hasta este día actuamos como los discípulos. Pero a partir de hoy tu palabra nos está retando a actuar de acuerdo a como tú actuaste, Jesús. Porque es la única manera que podemos demostrar que somos tus discípulos. Cuando hacemos lo que tú hiciste, cuando decimos lo que tú dijiste. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendecimos a aquellos que están, Señor, mirando a través de las redes sociales sus vidas y que tu Espíritu Santo comience a fluir en ellos, en sus corazones, en sus pensamientos, para que haga un autoanálisis de cómo hemos estado actuando a través de los años como cristianos. Para poner en una balanza si hemos sido discípulos de los discípulos o discípulos de Jesucristo. En esta hora, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, donde quiera que se encuentre.
Bendigo, Padre, a todos aquellos que han estado, Señor, siguiendo esta predicación, como aquellos que no también. Señor, y bendigo también aún al mundo que está afuera, que no te tiene todavía, al mundo que está ciego totalmente espiritual. Señor, para que ellos sean abiertos también, se le abran sus ojos y puedan conocer que tú eres Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, oramos creyendo que tu gracia va a venir sobre tu pueblo y va a despertar el corazón de tu gente, Señor. Va a despertar el corazón de tu pueblo, Dios mío, para realmente convertirnos en discípulos tuyos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano. Recuerde, Iglesia Río de Agua Viva, martes tenemos Dios mediante nuestro culto de oración a través de Zoom. Así que esperamos que usted se pueda unir también y orar un rato con nosotros. Y la buena noticia es que probablemente ya para el día, según lo que está diciendo aquí las noticias, para el día 24, domingo 24 de este mes, probablemente ya se comiencen a abrir los cultos en las iglesias aquí en el estado de Kentucky. Así que sigamos orando si podamos estar una vez más todos acá. Y recuerde que estamos llamados a ser discípulos de Jesús, no de los discípulos de Jesús. Dios le bendiga, Dios te guarde. Amén.